Hoy quiero enfatizar la importancia de poder vivir sabiamente. Seguimos estudiando la carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Éfeso. Una carta que tiene el propósito de dar el aliento, de dar el ánimo, de instruir al creyente, al cristiano, a la iglesia, de cómo poder vivir conforme a lo que Dios espera, cómo poder desarrollar una vida de madurez, una vida llena de la dirección de Dios. Hoy quiero basarme en algunos versículos que están en el capítulo 5 de esta carta a los Efesios. Efesios capítulo 5. Dice el versículo 15, así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Por tanto, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Aquí el apóstol Pablo está tratando de dar un consejo, pero directamente acertado para lo que implica el cómo desarrollar una vida adecuada delante de la presencia de Dios. Y es mi deseo que en estos minutos que tenemos para compartir la palabra, cada uno de ustedes que están viendo este video, que están viendo este servicio y este tiempo de adoración a Dios y de exaltar su nombre, también podamos ser edificados internamente con la sabiduría de su principio, de su ética, de su dirección y, como dice Pablo, de su voluntad. Vivir sabiamente y no ser necio. La palabra necio es algo que se utiliza muchísimo en el argot popular. Y un necio es aquel que persiste en su error sin acomodarlo. Es aquel que pretende hacer las cosas igual siempre sin sopesar todo aquel mal que le conlleva el poder actuar de la forma equivocada. Por otro lado, sabiduría es tener el conocimiento de cómo hacer las cosas bien, pero después también se complementa con el saber cómo realizarlas. Porque la sabiduría sola o el conocimiento solo no es sabiduría. El conocimiento, es saber algo. La sabiduría está en que ese algo que ahora sé, lo puedo aplicar en mi vida. Eso te hace sabio, eso te hace ser capaz de discernir y actuar de la forma correcta. Cada uno de nosotros necesita sabiduría para vivir. Y eso es lo que la Biblia representa. La Biblia representa los consejos de Dios establecidos directamente como principios o también indirectamente como ejemplos a través de personas que hicieron lo bueno y podemos ver la consecuencia de la obediencia, que es bendición, pero también tenemos ejemplos de personas que hicieron lo malo y vemos aquí la consecuencia de la desobediencia, que es destrucción. Necesitas ser más sabio. Yo necesito ser más sabio. Cada día y cada momento, como iglesia, como individuo, como padre de familia, como cristianos, como miembros de una sociedad, necesitamos ser más sabios para poder impulsar al desarrollo emocional, psicológico, espiritual, integral de este mundo que está en un deterioro. Ahora, fíjate bien las cosas que Pablo define para poder ayudarnos a entender esa sabiduría. Necesitamos sabiduría para vivir. ¿Y en qué consiste esa sabiduría? Primero dice, tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios. Lo primero que te va a ayudar a poder ser sabio y evitar ser necio es tener cuidado. Dice, tengan cuidado con la manera en que viven. Eso habla de una reflexión. Eso habla de considerar adecuadamente cada cosa que vas a hacer. Una de las características de la inmadurez y de la imprudencia que llevan a la necedad es no pensar antes de actuar. Es solo ser impulsivo, dejar salir las emociones, dejar salir las palabras, actuar al primer impulso o como una reacción de lo que está ocurriendo. Pablo está diciendo que el sabio es aquel que tiene cuidado. Y tener cuidado es estar examinando todo. Tener cuidado es medir cada paso, es medir cada palabra, es ver los pros y los contras, es reflexionar correctamente acerca de las cosas que se tienen que hacer, acerca de cómo se puede lograr y alcanzar determinado objetivo. Ten cuidado, tómate tu tiempo para reflexionar antes de tomar decisiones, antes de responder una pregunta,
antes de hablar a alguien que te está ofendiendo, antes de poder recibir ese mal que el mundo nos da, situaciones difíciles, antes de poder solo dejar salir una reacción natural, hay que tener el cuidado de entender cuál será la consecuencia de mis palabras, cuál será la consecuencia de mis acciones. ¿Realmente qué espero tener como resultado si actúo de determinada manera? Ese cuidado es atención, ese cuidado es enfoque, ese cuidado es la sabiduría de la que el apóstol Pablo está hablando. Si tú quieres tener una vida llena de sabiduría, entonces tienes que ser precavido, tienes que estar atento a lo que ocurre y tienes que tomarte unos minutos, a veces para retirarte y pensar a solas, respirar y pedirle al Señor, dirígeme antes de tomar una decisión. Casi siempre hacemos esas cosas con esa delicadeza cuando son temas importantes, decisiones médicas o financieras. Pero en el cotidiano andar no tenemos la prudencia a la que Pablo nos está llamando. Y eso es un asunto que tiene que ser corregido. Sé prudente. Tómate tu tiempo. Respira, piensa, medita antes de actuar. Evita ser necio. Por eso es que me fascina que Pablo dice que es algo que se puede alcanzar. Es decir, la necedad no es una condición que te tiene ya cautivo y es imposible liberarte de ella. La necedad es algo que puede ser evitado. Tú puedes mirar qué es la conducta necia que has tenido y decidir no continuar con eso y decidir caminar directo hacia lo que Dios espera. ¿Y qué es lo que Dios espera? Que tú puedas tener ese cuidado para saber decir, ya basta, no actúo más así. No podemos pretender seguir actuando igual al pasado y esperar un fruto o un resultado distinto. Cambio. Jesús viene a la vida del creyente para poder transformarle. Apenas lo veíamos la semana pasada que el mismo apóstol Pablo aquí nos hablaba de que tenía que haber una renovación de nuestra mente, que tenía que haber una manera de abordar la cosmovisión de la vida distinta, buscando en él la sabiduría. ¿Cuál es tu fuente de sabiduría? Persisto día a día en poder insistir que no es capaz de darte la sabiduría, la sociedad, la cultura, la tendencia filosófica del momento, los pensamientos humanistas o cualquier otra fuente que no sea Dios a través de su palabra. La verdadera sabiduría es el temor a Jehová, dice el Señor. La verdadera sabiduría es respetarlo y entender que Él te da el consejo oportuno. Aquí en la Biblia te enseña a actuar en cada escenario con el propósito de maximizar tu vida, de llevarte a un nivel de bendición. Y ese nivel de bendición no es prosperidad absoluta como algunos predican por allí. La prosperidad absoluta económica, física, material. No, el Señor quiere que tu alma sea la que prospere, que eso te lleve a la madurez emocional, intelectual, espiritual, que eso te lleve a desarrollar lo más posible en ti la santidad que Dios anhela. Eso va a bendecir tu vida, va a hacerte sabio, va a ayudar a que otros a tu alrededor reciban esa bendición. Y por supuesto, si aprendes a tomar decisiones correctas, si aprendes a actuar maduramente, si aprendes a obedecer al Señor, va a llegar prosperidad a tu vida, porque eso depende de tu capacidad de administrar, de ser buen mayordomo de lo que Dios te ha dado. Eso depende de tu capacidad de honrar a Dios y honrar a tu familia, honrar a los que están a tu alrededor, de servirle a Él. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás Dios te lo añadirá. Fue lo que Jesús dijo. Entonces, amigo, hermano, amiga, sé sabio. Enfócate en considerar, en tener cuidado antes de actuar. Pero no solo queda allí. Fíjate lo que dice el 16. Aprovecha al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. El segundo consejo que él te da es aprovechar al máximo cada momento. Si ya estás enfocado en no repetir errores, la segunda cosa que tienes que tomar en cuenta para poder ser más sabio hoy a la hora de vivir es tener una escala de valores correcta, para que tus decisiones vayan desde lo más importante, lo más honroso, y así va bajando en prioridad. Que te puedas enfocar en lo que es valioso para ti, pero eso que es valioso para ti tiene que estar de la mano de lo que es valioso para Dios, valioso para Él. Fíjate que el 17 dice, no sean insensatos, sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Eso va de la mano. El poder enfocarse en aprovechar al máximo cada momento, no perder el tiempo.
No pierdas el tiempo en las cosas que te destruyen. No pierdas el tiempo en las cosas que aunque te pueden dar cierto placer en el momento, porque placer es todo aquello que agrada a los impulsos, pero que no traen un fruto duradero, sino que solo son momentos de emoción puntual. Te distraen de hacer cosas importantes. Él dice en el 17 que necesitas saber cuál es la voluntad del Señor. Entonces tú te enfocas en aprovechar al máximo cada momento. Si hay algo que nos ha enseñado toda la pandemia y toda la dificultad que enfrentamos con la muerte de nuestros seres queridos, de amigos, de la población mundial que tristemente ha sido afectada y ha sido mermada por esta enfermedad, es que la vida no está en nuestras manos. No sabemos cuándo nos tocará partir y vamos a tener que morir algún día y darle cuenta a Dios por lo que hicimos con cada segundo de nuestras vidas. Y Pablo está diciendo aquí, por favor, primero, ten cuidado con lo que haces, razónalo, piénsalo. Toma decisiones después de meditar y consultar con la sabiduría de Dios que tienes que hacer. Ahora después te dice entonces que tú tienes que enfocarte para que saques el máximo provecho de cada minuto. Qué interesante. Tú puedes decidir pasar 3 horas viendo televisión, algo que te entretiene, pero que no te nutre para hacerte mejor. O decidir leer la Biblia, o decidir preguntarle a Dios lo que Él desea para ti. Como dice el 17, buscar su voluntad. Y su voluntad es aquel propósito que Él te dio, por cual Él te creó para que cumplas. Tú puedes decidir pasar tiempo, no sé, viendo las redes sociales. Ahí scrolling en las redes sociales, moviendo los cursores para ver cualquier cosa. O puedes invertir tiempo en hablar con tus hijos, en hablar con tu esposo, con tu esposa, en poder edificar juntos una relación de amistad que soporte los ataques del mundo, aquellas cosas que van a llegar a los oídos de tu familia, de tus niños, que esa generación que estamos preparando. ¿Cuándo los vas a preparar? Los vas a preparar dedicándole tiempo. Entonces aprovecha al máximo. Tú puedes decidir pelear, andar amargado, andar criticando o bendecir. Por eso es que cuando Él dice aquí que necesitas enfocarte y aprovechar al máximo entendiendo la voluntad de Dios, eso te va a ayudar a saber qué es lo que te quita tiempo, qué es lo que te hace perder el tiempo y qué es lo que te da maximidad de capacidad y de potencial delante de los ojos de Dios. Y Él te da muchos ejemplos. Cuando comienza el capítulo 5, Él dice, por tanto, imiten a Dios. ¿Sabes? Eso es aprovechar el tiempo. Cada minuto imiten a Dios como hijos muy amados. Lleven una vida de amor, así como Cristo nos amó y se entregó por nosotros como ofrenda y sacrificio fragante a Dios. El primer ejemplo que da aquí es que, mira, aprovechar el tiempo es amar. Es considerar a Dios a través del ejemplo de Jesús y querer repetirlo. Pero después te dice, entre ustedes ni siquiera debe mencionarse la inmoralidad sexual. Ahora ahí está lo que es pérdida de tiempo. Lo que es pérdida de tiempo es dedicarte a satisfacer impulsos sexuales, emocionales, cosas que en el momento te hacen sentir, wow, qué plenitud. Pero cuando abres los ojos y pasa el mal momento, porque es un mal momento de necedad emocional, de impulso sexual, de la lascivia, de la lujuria que este mundo predica en cada cosa que hace a través de las redes sociales, a través de la televisión, impulsa a la hipersensualización, a la hipersexualidad. Y eso está mal. Entonces dice, ni siquiera se nombre entre ustedes, que no haya ninguna clase de impureza o de avaricia, porque eso no es propio del pueblo de Dios. Dice, tampoco debe haber palabras indecentes, conversaciones necias, ni chistes groseros. Todo lo cual está fuera del lugar, haya más bien en ustedes acción de gracias. Entonces yo aprovecho el tiempo cuando agradezco a Dios, cuando al detenerme y al observar las cosas puedo meditar en lo que Él está haciendo. Cuando puedo hablarle a mis hijos, cuando puedo hablarle a mis amigos de las bendiciones de Dios, de su reino. Y no cuando me reúno con ellos para chistes groseros, para ver cosas inadecuadas en las redes sociales, para poder pensar en toda esa reacción hipersensual que el mundo me estimula para... No, cuídate, cuídate. Apártate de esas cosas. Esa es la sabiduría. No dejarse llevar por los impulsos. Eso es inmadurez. Es poder decir, detente, no es tiempo de hacer algo como eso, es tiempo de buscar a Dios. Dios nos ha dado luz, nos ha sacado de la oscuridad. Entonces, amado amigo, amiga, sé sabio al vivir. Decide actuar. Uno, teniendo cuidado, tomando tu tiempo para considerar lo que tienes que hacer. Luego, enfócate en poder aprovechar al máximo con una lista de prioridades adecuada sobre lo que tienes que hacer. Y lo tercero que dice aquí el apóstol
es que necesitas escoger adecuadamente quiénes son las personas que te rodean, quiénes están a tu alrededor, que te ayudan, porque te pueden ayudar o te pueden arrastrar. Dice la palabra de Dios aquí que nosotros necesitamos, el 19 dice, anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón, dando siempre gracias a Dios el Padre por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo está diciendo que es necesario esa simbiosis, esa relación de ida, ¿verdad?, de recibir y de dar. Aquel estar rodeado de amigos, de personas, de familias, de la iglesia. Un ambiente donde tú te sientes impulsado, donde te pueden ayudar a imitar a Cristo de la forma correcta, donde te pueden retar a poder ser conforme a Dios. No es fácil ser sabio solo. Más bien dice la Biblia que la sabiduría también te lleva a consultar. El sabio pide consejos porque en esa multitud de consejos está la sabiduría. Y recuerda que la sabiduría es consecuencia de las experiencias. Así que cuando hay otros a tu alrededor que han tenido experiencia, te pueden ayudar a alimentar con un feedback, con una interacción para que puedas tomar decisiones correctas. Andarán dos juntos si no se ponen de acuerdo, dice la Biblia. Nosotros popularmente decimos, dime con quién andas y te diré quién eres. Si tú tienes un ambiente donde se te ejemplifica con hechos, donde se te modela, donde se te impulsa, donde se te reta y donde estamos llenos de esto, de la acción de gracia, del cántico, del ánimo, tu vida va a ser mejor. Si te aíslas y vives solo, vas a estar a merced del error, a merced de la depresión, a merced de todos los conflictos naturales que existen y que hay en el mundo. Dios quiere tu éxito, Dios quiere tu desarrollo. Y recuerda, el éxito es que vivas conforme a su voluntad, que busques primeramente su reino y su justicia, y entonces Él te impulsa a poder alcanzar todo lo que Él ha determinado para ti. Vivir con sabiduría es poder tener cuidado de tu accionar. No ser impulsivo, no vivir por vivir, no decir allá como vaya viniendo vamos viendo, sino analizar cada cosa. Ser sabio es tener una lista correcta de valores para que puedas aprovechar cada minuto. No desperdicies tiempo, no caigas en los pecados, en la maledicencia, en la grosería, en los chistes groseros, en la inmoralidad sexual, en la amargura, en la ira, en el enojo, en los gritos, en todas esas calumnias, en todo lo que dice desde el capítulo 4 y que ahora en el 5 enfatiza y nos aclara. Aprovechar el tiempo es imitar a Dios, es buscar la llenura del Espíritu. La llenura del Espíritu te permite que puedas vivir como hijos, como un hijo que vive en luz. Y el versículo 10 dice, y así podrás comprobar lo que agrada al Señor. Dios te va a bendecir. Dios bendice la obediencia. Así que rodéate, congrégate en una iglesia saludable, doctrinalmente correcta, cristocéntrica, que ame al Señor, donde puedas conseguir el buen ejemplo y donde puedas recibir el impulso para poder alcanzar en tu vida las cosas que son de Dios para ti. Amado amigo, amiga que estás viendo esta grabación, yo te quiero animar a que tú escuches la voz del Espíritu Santo. Si Dios te ha llamado a arrepentimiento, escucha su voz porque Él murió en la cruz del Calvario para perdonar y reconciliar a la humanidad con Dios Padre. Y si Él en este momento te está tocando el corazón, responde, ven a Él, síguelo, porque Él es el único camino a Dios. Jesucristo y su sangre derramada en la cruz ha hecho posible, real, accesible y total la salvación para aquel que se arrepiente. Y el que se arrepiente es el que el Espíritu Santo de Dios convence de pecado. Si el Espíritu de Dios te está convenciendo de pecado, arrepiéntete ahora porque necesitas ser más sabio, porque necesitas alcanzar la sabiduría que viene de Dios para bendecir a los que están a tu alrededor. Dios es un Padre amoroso que bendice al obediente. Dice aquí el mismo Pablo que los desobedientes, los que hacen en secreto, ni siquiera tienen que ser nombrados entre nosotros lo que ellos hacen. Porque Dios castiga y dice, trae vergüenza y trae destrucción al que desobedece, pero Él bendice al que obedece. Y si tú quieres ser sabio, tienes que buscar la bendición de Dios. Tienes que buscar acercártele a Él. Tienes que buscar agradarle. Vive en sabiduría. Evita la necedad.
Pídele a los que están a tu alrededor que te den un diagnóstico. ¿Qué tan necio soy? Es decir, ¿qué tanto me ven ustedes repetir las mismas conductas destructivas? Acéptalo. Acepta la reflexión de otros como algo que puede ser de bendición para ti. Pero sobre todo acércate a Dios. Me fascina el versículo 14 cuando hace un ánimo Pablo y dice: despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Es Cristo quien despierta tu alma, es Dios quien alumbra tu entendimiento, el que resucita tu vida cuando estás dispuesto a poder arrepentirte en obediencia a su llamado. Es hora de hacerlo. Si no lo has hecho antes y hoy es primera vez que el Espíritu de Dios te convence de pecado, ven a Él. Decide obedecerlo como tu Señor. Decide estudiar la palabra para que pueda ser el impulso, tu sabiduría para vivir. Es tiempo de que mejores por amor a los tuyos, por amor a ti mismo, pero por respeto a Dios para cumplir su voluntad que es perfecta en tu vida. Ten cuidado de la manera en que vives. Enfócate para aprovechar al máximo cada minuto con una lista de principios y de valores, prioridades claras que te ayuden a no desperdiciar el tiempo en el pecado. Y tercero, rodéate de gente que pueda ser de bendición para ti, que te anime, que te motive, que te impulse, que te lleve al lugar correcto de conciliación con Dios, de amor y de obediencia. Espero que Dios pueda darte esa sabiduría para vivir a partir de hoy.